¿Qué pasa, mis cosicas y cosicos del pantano? Bueno, el pantanico lo vamos a dejar a un lado y nos vamos a aproximar a las llanuras solitarias, a todas aquellas zonas desérticas, donde con nuestro caballico en solitario vamos a ir descubriendo un montón de recomendaciones de cómic western que os vais a cagar, señores. Vais a tener cositas autoconclusivas, que eso es un poco lo que os gusta a vosotros, algo así para picar, para no arriesgaros mucho. Luego iremos subiendo un poquito de intensidad, os iré enseñando cositas alternativas, western fusionados con otros géneros, y luego irán viniendo series más corticas y al final, quedaros hasta el final porque se vienen las series más tochas y un poquito las más largas y las que mejor han trabajado todo esto del western en el cómic. Así que nada, mis cositas, poneros vuestro sombrerico de vaquero, echaros vuestro cinto con vuestros revólveres, vuestras boticas con espuelas, que empieza la cosica recomienda cómic western. ¡Vamos ahí, vaquericos! Cosica, empezamos esta tanda de recomendaciones de la cosica del pantano. Lo voy a estructurar en bloques, que ya sabéis como he hecho otras veces, y estos van a ser autoconclusivos, tómicos únicos que tienen una historia y no tenéis que leer absolutamente nada más. He elegido 4 cositas así variadicas para que tengáis un poquito de todo. Empezamos por esta propuesta de Yermo Ediciones llamada Hasta el Último, de Félix y Gastine, que aquí nos van a contar una historia bastante chula, aunque lo primero que va a destacar, ya lo vais a ver, es el tremendo dibujazo. O sea, ya vais a ver que el western por norma suele tener un dibujo muy bueno, pero es que lo de Hasta el Último es una cosa exagerada. O sea, yo no sé el disparate de dibujo, el tiempo que les habrá llevado a los autores a hacer esto, pues es impresionante. Y aquí nos van a contar básicamente, estamos ante, digamos, esa etapa crepuscular, ¿no?, del oeste, donde los últimos vaquericos se están intentando buscar la vida como pueden, pues llevando al ganado por ahí, pero claro, empiezan a aparecer el ferrocarril, que fue un poco lo que puso fin a toda esta era, ¿no? Ya para qué coño necesitaban a gente que llevaran vacas de un lado para otro, si las podían meter todas en el tren y llevarlo ahí en un pispás. Y bueno, tenemos a nuestro protagonista que va a visitar a un antiguo amigo suyo, ahora que nos dejan caer un poco es que fue un antiguo forajido o un antiguo vaquero que se ganaba la vida con su revólver. Y pues se va a visitar a un amigo y se encuentra con la mujer de... Bueno, él estaba muerto, el amigo ya, va a visitarlo a su tumba y se encuentra a la mujer de este con un chaval con deficiencia mental y decide adoptarlo y que le acompañe un poco pues en ese intento él de sentar cabeza o de montar así un poquito pues no sé si quería montar un rancho o algo así con un amiguete que se encuentra por ahí, pero digamos que la cosa se empieza a complicar, digamos que todo esto... Al principio ya vamos a ver que se enfrenta a serias dificultades, empezamos a ver ya un poco cómo el ferrocarril va dejando sin trabajo a toda esta gente, pero hasta aquí todo bien, hasta que llegan a un pueblecico donde pasa algo, o sea, ahí sí que no os quiero contar nada, pasa algo un poquito relacionado con este niño que ha adoptado, con un poco los planes que tienen dentro de ese pueblo y un poco pues ese rollo de que una persona venida de fuera acaba de llegar ahí, no saben con qué intenciones, le ven un poco pues ese aspecto que tiene, ¿no?, de vaquero así curtido que puede meter en problemas a la gente y en fin, no os quiero contar más, la cosa se va a caldear mucho en ese pueblo, vamos a ver que este hombre pues va a estar desesperado, va a empezar a hacer pues cosas un poquito que van a causar muchísimos problemas. Y yo digo que es una propuesta western muy chula, con un final súper redondo. A mí el final me encantó, la verdad que de estos que te hacen un poquito reflexionar. Y ya os digo, sobre todo, tener muy en cuenta el pedazo de dibujazo que tiene esto, que es exagerado, ¿veis? Aquí tenemos un epílogo de estos que molan 10 años después, y la verdad que cierra muy bien esta historia. Luego continuamos, otra propuesta así chula, que serían los Pinkerton, también de Yermo Ediciones, de Guerin y Damour, en el cual nos van a contar un poco, para todos aquellos que no lo conozcan, los Pinkerton pues fue esa unidad policial un poco que fue a pacificar ya el oeste también, en más o menos la misma etapa que os he contado hasta el último, ¿no? Digamos que ya los criminales se estaban poniendo muy farrucos y tuvieron que crear este cuerpo de policía súper organizado que utilizaba métodos en ocasiones mucho más cuestionables que los propios criminales. O sea, aquí vamos a ver que los Pinkerton son unos auténticos cabrones y va a estar muy guay un poco ver cómo es esa evolución, cómo tenemos a nuestro protagonista, pues, que fue el que le dio el nombre de Pinkerton, o sea, la organización tiene nombre por él. Vamos a seguirle un poquito en sus andanzas, cómo empezó él, cómo se organiza toda la Pinkerton, o sea, aquí sí que vamos a tener un poco por ese rollo político, ¿no? Un poco cómo se organizan todas estas cosas, porque vamos a ver que ellos participan en todo tipo de misiones, algunas para cargarse a lo mejor a algún criminal que la está liando muy parda, o a lo mejor en otra ocasión para eliminar a líderes políticos contrarios, o sea, va a estar muy bien y toda esta parte está muy chula también, que nos van a contar alguna pequeña curiosidad, ¿no?, sobre los Pinkerton, o sea, cómo fue un poco la historia real de este cuerpo de detectives que luego derivó en cositas como el FBI, como los cuerpos de policía, digamos, que conocemos hoy en día. También los Pinkerton hicieron algo bastante chulo hoy en día, que a lo mejor estaría bien destacar,
y que fue la primera mujer policía, digamos, que fue miembro de los Pinkerton. Eso no lo vamos a ver aquí, pero sí que lo mencionan un poco. Y esto, ya digo, van a ser distintas misioncillas, distintas cosas en las que se ven involucrados ellos, y mola porque vamos a ver la historia de Alan Pinkerton desde el principio hasta el final de sus días, y un poco el legado que él ha dejado, ¿no? Con esta organización de pacificación de los vaqueros que se ponían un poco tontucos. Continuamos con Oro bajo la nieve, que esto también, ya digo, tengo muchos más, pero he cogido estas propuestas un poco distintas. Yermo Ediciones otra vez, con Eric y Jim Mark Stalner, basado en la novela de Nicolas Vanier, titulada En Alaska y toneladas de oro. Esta historia va a estar guay también, porque aquí ya no vamos a tener así, digamos, personajes con tanta acción, o que sean, pues, vaqueros, pistoleros y cosas de esas. Vamos a tener un chavalillo que, digamos, un poco llevado por la fiebre del oro, se va a ir a Alaska, donde al parecer, pues, a raíz, no me acuerdo de qué pasaba, pues la gente se entera de que hay un montón de oro enterrado por ahí, y entonces pues hay un auténtico fenómeno social. Como veis aquí, un montón de gente que se va en barcos, todos para allá, a coger el oro, y al final, pues como os podéis imaginar, no va a haber oro para todo el mundo, al final no va a ser tanto la cosa como parece, y es un poco este viaje de este chaval, un poco que llevado por la codicia, ¿no? De hacerse rico, de intentar tener pues todo eso que tienen, digamos, las personas socialmente con un potencial económico más grande, y va a descubrir un poco por el camino la importancia a lo mejor de llevar una vida sencilla, porque él se pierde por mitad de Alaska, con la naturaleza, con los animalicos, vivir una vida sencilla sin necesidad de todas esas riquezas y todas esas cosas banales. O sea, está muy bien el cómic porque tiene un poquito ese lado reflexivo, como siempre. Todo este rollo de la naturaleza y todas estas cositas van a estar encarnados también en los personajes de los indios, ¿no? Que son un poco las grandes víctimas de todas estas historias del oeste. Y esto es una historia que la verdad a mí me gustó bastante. Tenía un final, recuerdo, así un pelín regulero que no acababa de cerrar bien, pero el viaje fue muy chulo y es una propuesta bastante diferente, ¿no? Al típico western de gente pegándose de tiros y tal, aunque aquí también vamos a tener acción, ¿eh? No os penséis que no van a haber aquí situaciones así molonas. Y por último, hablando de los indios, pues quería traeros un poco de Ponemon Lakota, de Serpieri, que esto está muy chulo. Esto a lo mejor a nivel guión va a ser un pelín más flojico, no van a ser historias a lo mejor tan bien desarrolladas, pero estamos ante otro dibujazo espectacular y con una dosis de información apabullante sobre el pueblo indio, porque os he elegido Lakota porque fue uno de los que más me gustó de Serpieri, pero que sepáis que él tiene toda una saga dedicada a los indios, que son un poco también los grandes olvidados, ¿no? O siempre los ponen a veces como los villanos, o aunque no los pongan así, siempre son personajes secundarios, pues aquí ellos son los protagonistas. Mirad qué puta pasada de dibujo, o sea, es espectacular, un dibujo realista, súper detalladísimo, y aquí lo que nos van a un poco a ir aglomerando aquí van a ser distintas historieticas cortas, distintas leyendas, o por ejemplo, mitos del oeste americano, o sea, personajes míticos como Caballo Loco, pues nos cuentan toda su vida, toda su historia resumida, o algunas pequeñas anécdotas sobre los indios. La verdad que está muy bien. Si te haces un poco con toda la colección, hay una dedicada a las mujeres indias también, que está muy chulo, un poco donde todos los personajes pues son cómo sobrevivían las mujeres, ¿no? No tenían por qué ser indias en sí, pero siempre estaban los indios metidos en la historia de una manera o de otra, ¿no? Es el hombre medicina, esto fue una historia que me gustó mucho. La verdad que son propuestas muy originales y que a nivel visual os van a dejar con la boca abierta. Así que chicos, estos serían mis 4 propuestas. Uy, va a haber aquí también momentos así complicados de violaciones y tal. 4 propuestas muy chulas. Ya os digo, aquí tenéis un glosario con un montón de conceptos y de cosas para que las entendáis bien. 4 propuestas interesantes para que os metáis en el western sin meteros en colecciones muy largas o en historias así que os vayan a suponer un gasto muy grande de pasta. Pues tenéis estas 4 cositas que están muy bien, muy variadicas, muy distintas unas de otras. Así que empezamos bien. No sé ni cómo colocar esto, me cago en Dios, siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo lo pongo? Venga, voy a ponerlo así mismo, a ponerlo así, que hacemos un paneico que se vea así un poquito todo. Autoconclusivo, señores. Os leéis esto y no necesitáis nada más. Luego vamos a ir subiendo intensidad de series más cortas a series más largas y propuestas de todo tipo. Venga, va. Esta es la mejor manera de meteros. Picotear un poquito, cositas sueltas. Y continuamos con estas recomendaciones western, ahora con un género que a mí me gusta mucho, que hablamos hace poco en el especial Halloween, el Weird Western, que viene a mezclar historieticas western con un poco de terror sobrenatural y cosas así espectrales raras, ¿no? Tendremos a Eric Herengel como autor completo en este Luna de Plata sobre Providence que nos trae Yermo Ediciones. Aquí nos van a contar una historia en la que tenemos a esta muchachica pelirroja que va a llegar al pueblo a hacer una especie de... pues se tiene que encargar de la herencia de un anciano que ha muerto un poco en circunstancias extrañas, ¿no? Que se juntará con este policía bonachón, que es un poco dejado, un poco en sus funciones,
los cuales pues van a ir investigando un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues como podéis ver, el asesinato de este hombre, aquí han matado a su ganado y tenemos una vaca colgada en un árbol, que a saber qué cojones ha enviado a la vaca ahí una hostia, o sea, ya os podéis imaginar un poco lo desconcertado que está el sheriff, esta muchacha y el pueblo en general. Todo esto va a ir increciendo, se van a producir una serie de avistamientos de criaturas extrañas, gigantes, hombres lobo enormes, espectrales, cosas raras, y se va a desatar una histeria colectiva dentro del pueblo. A todo esto, mirad qué pasada de dibujo, a mí me encanta mucho este plano así, donde podemos ver todo el pueblo, que luego más adelante iremos viendo cómo van pasando distintas cosas dentro del pueblo, y aquí lo tenemos todo, ¿eh? O sea, te da una tridimensionalidad a la historia muy guapa, y veis, esto es lo que os comentaba. Tendremos a estas extrañas apariciones que irán surgiendo por ahí, en un poco los alrededores del pueblo, la gente irá muriendo, estos bichos irán cada vez liándola más parda, y poco a poco iremos descubriendo pues todos estos misterios, de dónde han salido estas criaturas, qué es lo que lo está provocando. También veremos cómo el pueblo poco a poco, pues cada vez va a morir más gente, un pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada, pues empieza a haber una tasa de mortalidad enorme. Llamarán a un experto en este tipo de cuestiones, que es como el típico pistolero sureño, que va a ir ahí a un poco a enterarse de quién está liando la parda y a cargárselo. Tendremos un poco también pues todo ese rollo un poquito que suele tener siempre estas historias, que nos meten un poco toda esta mitología de monstruos, hombres lobo, criaturas raras, cosas místicas, espirituales o de animalicos, que siempre están relacionadas con el pueblo indio. Tendremos un poquito de eso también. Y la verdad que nos deja una historia bastante maja, pues eso, donde es bastante curioso eso, ver vaqueros enfrentarse a este tipo de bicharracos enormes. Tiene un final un tanto anticlimático que no acaba de rematar bien la obra, pero la verdad que está bastante chula, ¿no? Y estas cosas es bueno dar apoyo para que vayan trayendo más, pues a mí me gusta mucho combinar este tipo de estilos diferentes, ¿no? El western con todo esto, mira qué animalacos aquí, pedazo de alce, un hombre lobo ahí, qué barbaridad. Y esto en principio es autoconclusivo, pero quizá en algún día, se deja el final un poquito abierto, se podría continuar. Seguimos con Ulises 1781 de Yermo Ediciones también. Tenemos al mismo dibujante del anterior, Eric Herenger, y a Xavier Dorison, que es una puta máquina, que es el que ha hecho Undertaker. Que de Undertaker hablaremos al final en la tanda de recomendaciones de series largas, ¿vale? Porque tendremos una de series cortas, series largas, ya iré organizando un poquito cada sección. Bueno, esta historia nos va a contar un poco la historia del Capitán McHendrix, o algo así creo que se llamaba, el cual está inmerso en mitad de la guerra de independencia luchando contra los ingleses. Y entonces, pues digamos que ya estamos un poco al final de la guerra, ya están ganando los americanos, y llega una notificación de que en su pueblo natal, que está a tomar por culo, es su pueblo con su mujer, y creo que estaban sus hijos también por ahí, ¿o no? Era su hijo el que le llevaba un poco ese mensaje, ¿no? De que su pueblo natal está asediado y su mujer se encuentra allí. Entonces él emprende ese viaje montado en este barco, tirado por caballos y carretas, que esto es un disparate, el barco por ahí por mitad del desierto. Y a través de ese viaje van a hacer una especie de homenaje al relato clásico de la Odisea, donde, como su propio subtítulo indica, el Cíclope se van a encontrar con esa primera amenaza, ¿no? Que se encontraba en la historia de la Odisea, que es esa criatura que va a arrasar un poco con toda esa comitiva que se encuentra de camino a salvar a su pueblo, ¿no? O ver qué coño están haciendo por ahí los ingleses. Y por el camino se encontrarán con tribus indias y empezaremos a ver un poco la parte un poco paranormal o fantástica representada por ese cíclope, que será una criatura súper extraña. Como veis aquí, mirad qué pasada el dibujo de Herenger, cómo mola este tipo cómo hace un poco, implementan el color, el tipo de efectos y tal, es una chulada, la verdad que acojona un poquito. Aquí nos cuentan un poco cómo se van a adentrar en una zona maldita donde están custodiadas por este bicharraco de aquí, dándonos una historia bastante curiosa, con similitudes con Predator. O sea, podríamos poner una similitud, el enfrentamiento que tiene al final este Capitán McHendrix con esta criatura, podría asemejarse un poquito a la historia de Predator, de enfrentarse pues un humano a una criatura que le supera en todos los aspectos, ¿no? Incluso con las trampas, todas estas cosas típicas que vimos ahí, a mí me gustó mucho, la verdad que está bastante chula. Y esto sí que es una historia que, por lo que sé, está abierta, tiene que continuar, hay un segundo tomo, y no sé si ahí cerraría ya la historia o sería más larga, no sé muy bien qué ha pasado con esto, pero que sepáis que aunque quede la cosa abierta como con continuación, lo que es este ciclo, lo que es esta historia de este cíclope, sí que se va a cerrar bien aquí, o sea que por eso no os preocupéis. Y como siempre, que hay cositas paranormales y tal, los indios tienen algo que ver, que sepáis. Bueno, vamos con las dos últimas propuestas. Esta de nuevo va a ser Weird Western con terror, va a ser otra cosa. Vamos, aquí estamos con Jeremiah de Herman, que Herman es el que hizo Comanche, que ya os enseñaré luego Comanche cuando lleguemos, que aquí va a ser una fusión rara entre western y una situación a lo mejor posapocalíptica o al estilo Mad Max, ¿no? Es bastante curioso. Como veis, en un resumen súper breve, aquí nos dicen que, digamos, la sociedad se ha ido a tomar por culo, todos nos hemos matado entre nosotros y todo ha vuelto un poco atrás en el tiempo a la época de los vaqueros. O sea, aquí se supone que estamos en el futuro
pero toda la tecnología, todo se ya toma por culo y la gente vuelve a la vida, un poco es como si hubiera retrocedido mucho tiempo atrás en el tiempo. Y tenemos estas historieticas clásicas de vaqueros, pero con elementos modernos. O sea, podemos llegar a ver aquí gente, como veis, con casquicos así militares, luego veremos por ahí vehículos, a lo mejor uno monta en una moto o en un coche, o veremos edificios modernos, un poco mezclados con edificios western. O sea, se va a jugar un poco con todo eso y sí que nos van a dar una serie de historias muy únicas, protagonizadas por estos dos personajes, que son como dos chavalillos jóvenes, que son súper contrapuestos entre ellos, la verdad que se llevan como el culo, pero al mismo tiempo van haciendo poco a poco frente común, y esto sí que es una saga larguica. No sabía si meterla en las sagas largas o aquí en la categoría de western mezclado con otros géneros, y al final he decidido meterla aquí, que sepáis que esta sí que si os metéis va a ser un poquillo más larga. El dibujo de Herman, como veis, es un puto pasote, y sí que es verdad que va a empezar siendo muy rollito western, pero conforme avance más la colección vais a empezar a ver un poco que se va a ir poquito a poco desvinculando un poco del western y metiéndose más, como os digo, en ese género más de ciencia ficción, ¿eh? Como podéis ver aquí, pues es curioso, ¿no? Esta historia western con una moto por ahí por en medio es bastante curioso. Muy buena recomendación esta también. Y acabamos con un poquito de 2000 AD, que no podía fallar, Strontium Dog, que esto viene a ser las historias western dentro del universo de 2000 AD. Como veis, todo es muy rollito western, se busca tal y cual. Lo que pasa es que aquí vamos a tener la peculiaridad de que estamos en un mundo futuro, el mundo del juez Dredd, o sea, un mundo futurista incluso más avanzado que el mundo del juez Dredd, porque Strontium Dog sucede como un montón de años más en el futuro, bueno, no muchos más, donde tenemos naves espaciales, marcianos, extraterrestres de todo tipo, pero siempre con ese rollito western, ya que los Strontium Dog, el protagonista principal, es un cazarrecompensas, que básicamente pues va cogiendo los cartelicos de Se Busca y va enfrentándose a distintos peligros, y todo es narrativa, todo son historias western 100%, pero dentro de un universo de ciencia ficción fantástica, que la verdad que le da un toquecillo bastante chulo. Una pena que Kraken no tuviera el apoyo suficiente como para ir sacando estos archivos completos de Strontium 2, que también existían, así que hay que apoyar estas propuestas, hay que darle un impulsillo ahí a Kraken, hombre. Y bueno, esto sería dentro de la categoría de western bizarro, mezclados con otros géneros, mezcladicos con el terror, mezcladicos con ciencia ficción y con cosas así más futurísticas, pues 4 propuestas más, ¿eh? Chicos, venga, vamos ahí, compraos algún western copón, meteros ya. Y ahora vamos con el bloque de Lucky Luke y os voy a hablar un poco de las dos tipos de historias que os podéis encontrar actualmente en el mercado. Nos lo trae Kraken Ediciones, que es quien tiene la licenciataria de los derechos de Lucky Luke, las aventuras de Lucky Luke según Morris con Agder y Jules, que son un poco los sustitutos un poco de las historias clásicas de Lucky Luke. Aquí vais a tener pues un poco esas historias western, un poquito más para un público infantil, para que la gente un poco vaya conociendo un poco a través de este llanero solitario, poco a poco interés en este tipo de historias western y a lo mejor se vaya metiendo después más adelante en estas cositas que os he ido enseñando, o simplemente para disfrutar de una lectura también un poco con todos los elementos del western. Además aquí nos van a meter un poquito crítica social con este rollo de un cowboy entre algodones que viene a tratar pues todo el tema del racismo. Además vamos a tener a Marshall Bass, que más adelante lo veremos aquí como invitado especial. Pues un poco en este lenguaje un poquito para todos los públicos, nos van a hablar un poquito de esta crítica social y vamos a tener pues todas estas historias que los que de pequeñicos disfrutamos de Lucky Luke, pues aquí tenemos al Lucky Luke en toda su esencia, ¿no? Con ese rollo cartunesco, con esas bromillas, con ese tono de humor siempre que vamos a tener por ahí, los hermanos Dalton dando por saco por ahí, no sé si salía por aquí también Rantanplan, que también es un personaje típico, y pues historias sencillitas, sin demasiado calentada de cabeza, y metiéndonos poco a poco pues distintos elementos como los confederados, como toda esa lucha de clases, ¿no? Que tuvimos un poquito en toda esta época, el Ku Klux Klan y todo va a aparecer un poco, y pues para nostálgicos o para ir entrándole a los chavalillos jóvenes un poco la gusilla, ¿veis? Aquí tenéis a Bass Reeves, a Marshall Bass, un poquito brevemente su biografía. Y luego una nueva propuesta que a mí me gusta incluso más que esta, que sería todo este ciclo que nos está trayendo Matthew Bonove con Lucky Luke, el hombre que mató a Lucky Luke. Esto es la primera historia que sacó de este estilo, que ya empezó fuerte con este rollito un poquito de las últimas historias, las historias crepusculares de Lucky Luke, donde nos van a contar cómo murió. O sea, el Lucky Luke va a aparecer muerto y después todo el relato nos va a ir contando poco a poco cómo murió. A mí me gusta un montón el dibujo que tiene, vamos haciendo homenaje un poquito a todos los western clásicos con estos tonos cálidos, con estos bitonos, que si recordáis cuando vendían los muñequicos estos de los vaqueros y demás, ¿os acordáis que estaban así como un solo color y todo eso? Pues eso es un poco por cómo se utilizaban estos elementos, ¿no? En los western clásicos, que os puede gustar más o menos, pero Matthew Bonove va a jugar un poco con esto.
A mí el dibujo me gusta mucho, línea clara, con rostros un poquito caricaturescos, pero no tanto como el Lucky Luke que os enseñaba antes. Y esta es una historia muy potente que le va a dar un toque un poquito más maduro, un poquito para públicos que busquen historias a lo mejor un poquito menos infantiles. Aquí no vamos a tener tanto humor, sí que va a estar un poquito todavía representado por ahí, pero muy ligeramente vamos a tener historias western que pueden gustar más al público adulto. A mí me gusta más todas las historias de Bonhomme. Y tenemos pues esta historia que gustó mucho, que triunfó mucho a la gente en general, le gustó muchísimo esta historia. Y a raíz de esto tuvimos hace poco, hace nada, que lo he reseñado en el canal, Se busca Lucky Luke, de Matthew Bonhomme también, que nos trae de nuevo Kraken Ediciones. Y tenemos una historietica en la que, voy a ser muy breve porque tenéis una reseña ya en el canal, en la que nos cuentan una historia en la que, pues como su propio nombre indica, se busca Lucky Luke, pues va a aparecer un cartel de Se busca de Lucky Luke ofreciendo una gran recompensa y va a haber un montón de gente involucrada intentando capturarlo para cobrar ese dineral, ¿no? Ese pastizal. Tenemos también estas chavalicas que van a aparecer por ahí y van a ser un poco los personajes secundarios que le van a dar un poquito de rollito romance, a lo mejor incluso a la historia con Lucky Luke, que siempre es un cowboy solitario que ha pasado hasta el culo de mujeres, de todo, o sea, él va a su puto rollo. Y aquí vamos a tener un poco pues ese pseudo romance, van a estar las tres chavalicas ahí disputándoselo un poco y vamos a tener mucha acción con toda esa gente por ahí intentando abatir a Lucky Luke, con algún pequeño homenaje a los lectores clásicos. Vamos a ver aparecer alguna especie de Dalton por ahí, que yo no sé si ya había aparecido anteriormente, pero mola mucho esos pequeños guiños que se hacen, un poco pues sin perder la esencia de lo que fue Lucky Luke, darle otro enfoque, darle otro rollito distinto, que yo estoy deseando que salga el siguiente tomo de Matthew Bonhomme, porque estoy a tope. Además que es como una nueva continuidad que empieza, o sea que la gente que se quiera meter con Lucky Luke se coge estos dos tomos y ya estaría al día con estas nuevas historias. Por cierto, Lucky Luke aquí ya no fuma, va masticando una ramica y así pues un poco hacen también, pues quitan esa apología, ¿no? A estar al cigarreo, a estar ahí fumando, que ya sabéis que eso hoy en día está mal visto y desde aquí es dejad de fumar, hombre, que es una tontería, vais a pudrir ahí los pulmones para nada. Por favor, gastároslo en cómics, que es algo mucho mejor. Y en fin, chicos, propuestas de Lucky Luke, por si no las conocíais, el Lucky Luke de toda la vida, humor, tono más infantil, un poquito más maduro, dibujo también incluso un poquito más estilizado, más de otro rollo, con Matthew Bonhomme. Ya tenéis aquí otras propuestillas que también están muy bien. Bueno, y ahora empezamos ya con lo gordo. Vamos a ir primero con dos series corticas dentro de lo que cabe, y luego el último bloque, que serán las series largas, que ahí donde está la mandangaza, aunque aquí también hay cosas espectaculares. Así que preparaos que subimos la intensidad con Jim Kudlas de Charlier, Giraud y Rossi. Serían 2 tomos, en 2 tomos tendréis toda esta historia completa de Jimmy Kudlas, donde como veis tenemos un poco al equipo creativo de ni más ni menos que Blueberry. Este es un trabajito menos conocido, donde nos van a contar la historia de Jimmy Kudlas, que es este personaje que tenemos aquí, el cual va a tener ciertas similitudes con Blueberry. Mira, aquí para todos aquellos que decían es que vagos son los coloristas en el western de Lucky Luke, mirad cómo esto es homenaje a cómo se cuentan las historias aquí, y si es que hay que saber las cosas antes de ponerse ahí a decir tonterías. Bueno, chicos, pues esto nos cuenta la historia de Jimmy Kudlas, que viene a ser como un alter ego, como una especie de Blueberry un tanto diferente, porque aunque Blueberry también era sureño y tiene toda su historia de la juventud de Blueberry en toda la zona del sur de Estados Unidos, ya sabéis, con todo el tema de las plantaciones, la esclavitud, pues digamos que Blueberry formaba parte un poco de una familia adinerada que tenía todo ese rollo. Pues aquí vamos a tener la historia de Jimmy Kudlas, que es parecido, él va a ser también un sureño, solo que aquí en todos estos 2 tomos todas las historias van a transcurrir, digamos, en esta zona de los Estados Unidos. Vamos a ver pues un poco más todo este rollo, muchísimo mejor contado, ya que se va a centrar aquí de pues todo el tema del Ku Klux Klan, del racismo, de todas estas movidas que van pasando, con este personaje que va a estar muy bien construido, también irá a la guerra, también veremos que pasan ciertas cosas, pero todo va a transcurrir un poco en ese entorno de esos pantanos, con todo ese rollo de chamanes, que vamos a ver luego más adelante incluso. Está bastante bien porque en este western creo que fueron un poquito más experimentales. Empieza muy como un western, digamos, típico, o típico no quiere decir que sea malo, o sea, este western es buenísimo, o sea, esto está a la altura de los grandes de Comanche, de Blueberry, está a la mismísima altura de eso, el dibujo es un puro espectáculo total. Y lo que pasa es que luego el segundo tomo va a coger un rollito místico, va a coger un rollo, me parece que era de un caimán blanco, que era como una especie de chamán negro que estaba
como juntando a todo el pueblo afroamericano para que el Alligator blanco, el Alligator blanco se estaba juntando un poco para poner a toda la población en contra de todo este movimiento del Ku Klux Klan que estaba surgiendo, donde vamos a tener un poco, ligeramente, pues cosas sobrenaturales, como algunas extrañas visiones. Veremos también un rollo a lo mejor con los zombies, ¿no? Que es algo que también está muy achacado a este tipo de culturas chamánicas. Y os digo que es una obra que es menos conocida que Blueberry, pero la verdad que está muy bien, muy chula. Yo me la disfruté muchísimo y en tan solo 2 tomicos la tenéis enterica. Enterica, señores, está la historia ahí. Y luego otra que para algunos es el mejor western que existe, para mí está entre el top 3 indiscutible, que es Comanche, señores. Comanche de Herman Y. Y aquí sí es cierto, yo no sé si esta serie será un poquito más larga, creo que sí, pero aquí en España solo es posible conseguir 2 tomos y luego un tomico que hay aparte que recopila como otras historias típicas cortas que hay por ahí. Esta historia va a ser brutal. Aquí vamos a tener un poco una cosa que va a diferenciarla del resto de historias western que a lo mejor estoy trayendo aquí, es que mientras que la mayoría hay como un único personaje principal y luego secundarios, aquí también se va a jugar con eso, pero todo el rancho 666 van a ser los protagonistas. O sea, todo esto, aquí tenemos a Comanche, que es esta chica de aquí, no me acuerdo cómo se llamaba, Red, creo que se llamaba Red, y distintos personajes que van a aparecer más adelante, como este abuelo, como este chaval negrico y este jovencico rubio, que van a ser todos parte de ese rancho y de esas historias un poco más corales, que eso está muy chulo. Como siempre tenemos este tipo de articulillos, por cierto, aquí nos lo trae Planeta, que no habíamos traído alguna cosita de Planeta todavía. Estas historietas corales le van a dar un enfoque un tanto distinto, y otra cosa que también va a estar muy bien de este western va a ser que, mientras que en otros western vemos que a veces se cuenta la acción de manera que parece que no tenga repercusiones, en plan de que yo que sé, han matado a todo Dios por ahí y luego no pasa nada, luego la cosa se queda aquí olvidada, pues aquí vamos a ver que desde el principio del todo va a ser como mucho más realista, en cuanto que si tú matas a alguien luego tienes que dar cuentas por ello, te pueden meter en prisión, o sea, vamos a ver como una visión un poco más realista, que la verdad que está muy bien. Luego dentro de este rancho 666 se va a juntar también un indio americano por ahí, que va a estar bastante chula la historia, van a ser todo historias súper variadas, yo recuerdo muchas muy chulas, pero sí que da la sensación un poco de que se queda un tanto como colgada, ¿no? La serie parece que no tiene un cierre total, pero veremos que más adelante pues igual nos traen más trabajitos, que yo ya te digo, hablo de desconocimiento, que no sé si de esto han sacado más cosas, pero este sin duda es uno de los westerns más recomendables, y con tan solo 2 tomicos os pondríais al día de lo que se ha publicado aquí en España, ¿vale? El Rancho 666, en cuanto conozcáis a todos sus personajes protagonistas, no os vais a olvidar nunca. La verdad que está muy chula y tiene cositas distintas que otras series no tienen. Bueno, chicos, y esto serían las historieticas cortas western. Tenemos estas 2 propuestas y ahora vamos ya con el último tramo, el último vídeo de los western más largos, las historias que están abiertas todavía, muchas de ellas, más modernas también. Y con eso cerraríamos este vídeo de La Cosica Recomienda Cómics Western, pero quedaos hasta el final, que si queréis meteros más a fondo al western, el tramo final que se viene no tiene desperdicio ninguno. Y estas 2, buenísimas, 2 tomos, no sé qué hacéis, que no os habéis metido ya en Jim Kula o en Comanche. Y vamos ya con la última tandica, mis cosicas y cosicos del pantano, con el que yo creo que es uno de los mejores westerns que existen. Ahora vamos con lo que son las series de larga duración, las que están todavía abiertas, o las que ya han cerrado pero son larguicas. Y empezamos, como no, con el señor Blueberry, de Charlier y Girard, el integral número 1 que nos trae aquí Norma Editorial. Que sepáis que estos serían 9 tomicos, que formarían aquí un dibujico que es Blueberry montando un caballico. Y aquí nos incluyen 3 historias: Forna Abajo, Tormenta del Oeste y Águila Solitaria. Que sepáis que aparte de lo que fue la serie de Blueberry, tuvimos después también Marshall Blueberry, que ahora al final os hablaré un poquito sobre ella, que recopilaría un poco la vida de Blueberry como Marshall, como podéis ver aquí en el dibujico. Y luego más adelante tenemos estas nuevas aventuras del Teniente Blueberry, que esto es material nuevo de hace unos pocos años, que bueno, no está mal, continúa un poquito lo que es la leyenda del Teniente Blueberry, pero ya no es lo mismo, o sea, ya es otra cosa diferente. Bueno, contaros un poquito, antes de empezar a hablaros sobre el cómic, los extras que contiene lo que son estos tómicos de Norma de Blueberry son una auténtica maravilla. O sea, aquí nos van a contar todos los entresijos de cómo surgió la idea de hacer este cómic, lo que representaba el western para la gente de esta época, un montón de curiosidades de todas estas publicaciones, como la Pilot y todas estas cosas, donde iban saliendo todos estos cómics poco a poco. Y en fin, no es que simplemente vayáis a disfrutar de las historias de Blueberry, sino que os vais a empapar un poco de toda la cultura del cómic western, ¿no? Aquí con impresiones de lo que son originales y cositas así, guiones de la época, un disparate de extras que es curioso, te los ponen al principio en vez de al final.
Y bueno, aquí nos van a contar las aventurillas del teniente Mike Blueberry, que aquí lo vemos que está en el ejército de la Unión, pues haciendo sus misioncicas por ahí. Vemos que en su tiempo libre es un tío bastante problemático, siempre está ahí pues jugando a las cartas, metiéndose en peleas, pegándose ahí unos buenos lingotazos, pero luego veremos que una vez tiene que hacer sus misiones en el ejército, pues es un tío muy válido, con muchas habilidades y que está muy bien. Curiosidad, que este personaje Rubiales del Bigotico iba a ser el personaje protagonista, pero Blueberry, que en principio era un secundario, le gustó tanto a la gente que al final le robó todo el protagonismo y se convirtió él en el protagonista indiscutible de estas historias. Este primer arco, lo que va a estar muy chulo de Blueberry es que nos van a contar todas las historias del oeste desde el principio, desde lo que fueron las guerras indias hasta la llegada del ferrocarril, un poco la época, digamos, más crepuscular de los paquericos y tal, hasta sus últimas consecuencias. Y aquí, pues en esta recopilación de historiéticas tenemos pues esos conflictos con los indios, tenemos todas estas historias que os he contado un poquito al principio. Toda esta serie empieza bastante bien, pero conforme avance vamos a notar una mejoría, tanto a nivel dibujo, porque veremos que va a evolucionar muchísimo el artista, como a nivel incluso guión, que las cosas van a ir cada vez más chulas. O sea, va a llegar un punto en las historias de la mina del holandés, y luego tendremos por ahí también las historias de Chihuahua Pearl y demás, que esas van a ser una chulada. Y la verdad que es una serie muy muy recomendable, pero son 9 tomacos de no sé cuánto vale cada uno, 30, 40 pavos cada uno, y sí que es material clásico, que habrá gente a la que le cueste un poquito meterse, pero desde luego la manera en que se cuentan las historias aquí, el mimo que tienen a la hora de crear lo que es la historia de Blueberry, que está completísima. O sea, yo lo llevo por la mitad de la colección, llevo 5 tomos, y sabes, en el 5.º tomo creo que te cuentan una historia de la juventud de Blueberry, que eso es otra parte que todavía está inédita, inédita, me refiero a que no ha salido en estos tomos recopilatorios todavía, lo sacaron en lo que fueron álbumes europeos así de estos pequeñicos, y ojalá algún día Norma nos lo saque, para completar un poco pues toda esta gran historia yo creo que es una de las historias más trabajadas dentro de todo el mundillo del western. Deciros así un poco por encima, Marcel Blueberry, que aquí tenemos, pues podéis ver un poco a lo mejor también esa evolución que os digo, ¿no? El dibujo aquí está a otro nivel, y tenemos pues eso, las historieticas de Blueberry, que su vida va a ser muy completa, o sea, lo vamos a ver en todas las situaciones imaginables. O sea, vamos a ver que una vez más adelante ya se va a desvincular un poco del ejército, lo vamos a ver en prisión, haciendo misiones incluso un poco rollo espionaje para el gobierno americano, y aquí no sé de qué manera acabará siendo sheriff, y esta parte pues tiene que estar muy guapa también. Tengo muchas ganas de llegar a este punto, y bueno, aquí ya lo vemos un poquito más mayorcico, que eso también mola, que vamos a ir viendo a Blueberry desde que es un muchachico joven hasta llegar junto a un señor, ¿no? Y estas son las nuevas historieticas de Blueberry, que esto, bueno, si os queréis meter, hasta donde yo sé, solo ha salido en España, o sea que bueno, podría ser una buena forma de entrar, pero es que antes que leeros el Blueberry original, pues está mucho mejor. Como veis, incluso el dibujo, sin estar mal, tampoco es lo mismo, no sé, yo lo veo como más flojico y tal, y no sé, es un Blueberry un tanto descafeinado, y las historias pues intentan ser una actualización a los tiempos modernos, de incluir pues algún tema que a lo mejor no habían tratado en la época. Ya os digo que yo sí que me las voy a hacer porque soy muy fan de toda la historia de Blueberry, y aunque ya no tengamos a los artistas originales y vaya a ser otra cosa distinta, pues yo estoy a tope con este personaje y quiero saber más. La verdad que tiene una calidad que está bien, pero no llega al notable o sobresaliente que tendríamos con las historieticas de Blueberry. Bueno, dejamos a este señor a un lado y nos metemos con Marshall Bass de CC Ediciones, que ya sabéis que me cago en la hostia. La gente se quiere meter y no reeditáis el número 1, reeditad el número 1 ECC, por favor, que hay mucha gente que se quiere meter a este y no puede, porque sois unos gañanes y no sacáis el número 1. Pero bueno, aquí tenemos a McCann al guión, tenemos a Cordy al dibujo, y tenemos a Desco también por ahí al color. Y bueno, chicos, contaros aquí, ya hablo un montón en el canal sobre este cómic, pero es que me encanta. O sea, aquí tenemos dibujazo de Cordy, o sea, me encanta el dibujo. Estos sí que van a ser historias que en un solo álbum tenemos un arco completo, que esto va a ser interesante, porque veremos que luego más adelante hay otras que vas a necesitar leerte 2 tomos para entender un mismo arco argumental. Aquí no, aquí solamente en un tomo tenemos una pequeña historiética donde nos cuentan pues las peripecias del primer sheriff negro de la historia, en general de la historia. O sea, yo creo que este fue el primer agente de la ley que existió, para que se sepa, que esté, digamos, documentado. Tenemos a este señor Riverbank viviendo en su casica ahí, en una chabola ahí con un montón de hijos y demás, y el hombre pues poco a poco va haciéndose un hueco. Mirad qué chulada las splash page de Cordy, son flipes. Se va abriendo camino un poco, pues haciendo la verdad que misiones bastante jodidas y bastante racistas en un principio, porque su primera misión va a ser infiltrarse en una banda de negros para saber qué coño está pasando ahí dentro. Y bueno, a raíz de eso, pues va a conocer un poco los entresijos de una banda que la está liando parda, que está liderada por este tío así con esta perillica y con así rubiales.
Y veremos que pues aquí van a empezar esas historias western un poquito con un tono un poquito más oscuro, no se van a cortar a la hora de enseñar violencia, de enseñar a lo mejor situaciones un poco turbias que a lo mejor otro tipo de western no enseñarían de manera tan gráfica, y todos van a ser historias bastante oscuras, los personajes van a ser bastante deleznables en general, pero todo eso junto con el dibujo de Cordy le va a crear una atmósfera muy chula que para mí es una de las lecturicas así western, digamos, modernas más chulas que podemos encontrar a día de hoy. Encima los arcos son muy variados. Tenemos el segundo arco, donde veremos a River Bass persiguiendo unos asesinos en serie, luego si lo meterán en prisión, luego se irá a la ciudad, o sea, van a pasar 1000 cosas y la verdad que siempre es una serie muy entretenida y muy variada. Luego tenemos Durango, que nos trae Yermo Ediciones, de Yves Wolf como autor completo, que de esto habrían sacado 4 volúmenes y en principio ya estaríamos al día, pero se está preparando un 5º volumen, o sea que dentro de poco, ya sabéis que el europeo va a paso a paso, va despacito, pero acabarán llegando más historieticas de Durango seguramente. Y bueno, en Durango tenemos uno de los exponentes mayores de lo que es el Spaghetti Western, el western de acción, o sea, puede que este sea uno de los cómics que si tú lo que quieras son ver situaciones de acción, tiroteos, molones, un llanero solitario enfrentándose a todos los malhechores que se le pongan por enfrente, pues este es uno de los mejores cómics que podéis leer. O sea, esto va a ser, digamos, el más palomitero, el más hamburguesero también, o sea, los guiones van a estar muy chulos también, pero se van a centrar un poquito más en la acción. Y vamos a tener un poco a este pistolero que, digamos que tiene una lesión en la mano y a raíz de eso, luego más adelante se va a comprar una pistolica automática, que eso va a ser un poco un sello de identidad de este personaje, que siempre va a ir con su pistolica automática, que siempre va a dar un poquito de ventaja, ¿no?, en los enfrentamientos y demás. Y van a ser historias muy guapas. Luego hay un ciclo más adelante en el que vemos que se va a México, que es una chulada el ciclo de México, y un montón de historias, pues ya os digo, que pueden recordar más a las películas más palomiteras de western, y que desde aquí pues recomiendo mucho, ¿no? Y siendo de las series así, que a lo mejor, aun siendo series largas, son 4 tomos, o sea que dentro de cabe te puedes poner más o menos al día sin demasiadas dificultades. Como veis, el dibujico también está muy guay, cada uno con su propio estilo. Y bueno, vamos llegando al final. Vamos con Undertaker, que este es otro de los western modernos más chulos que hay. Xavier Dorison, Caroline Delaby y Ralph Meyer. Aquí tenemos las historias. El personaje va a molar mucho, porque va a ser muy distinto a lo mejor a los que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Aquí el personaje principal, como veis el dibujo es un puto pasote, es una chulada. El personaje principal va a ser un enterrador. Un enterrador, pues que siempre lo van a meter en emboladas de distintas índoles, y el cual tiene un pasado un tanto turbio, un tanto raro, que no sabemos cuál es, y que poco a poco, conforme avance la serie regular, pues nos irán un poco desvelando. En esta primera misión le encargan un hombre que todavía está vivo, dice que cuando se muera, pues que quiere que se encargue de su funeral y cumpla una serie de pautas que le da. Esas pautas van a ser un tanto chungas, ya que este hombre, antes de morir, se traga un montón de oro, y entonces imaginaos el periplo un poco de Undertaker, de ir con la carreta al sitio que le ha dicho enterrarlo, con todo el pueblo detrás del oro, porque claro, ese oro se ha conseguido de manera un tanto jodida, o digamos aprovechándose de un montón de gente que quiere cobrárselo, ¿no? Y este va a ser pues uno de los arcos argumentales, que este es el caso que yo os decía, en el cual si os compráis este tomo suelto no os vais a enterar bien de la historia, os vais a quedar a mitad, porque en el caso de Undertaker yo siempre os voy a recomendar que os compréis 2 tomos seguidos, o sea, compraros el 1 y el 2 y cerráis esta historia. Os compráis el 3 y el 4 y completáis la mejor historia que hay para mí de Undertaker, que es una en la que se enfrenta a un médico que lo conoció en la guerra y que es como un poco su némesis, que eso es un pedazo de historia chulísima. Y luego la última que ha salido hasta el momento, que serían el tomo 5 y 6, donde nos cuentan una historia de un indio blanco que se juntó con los indios, y luego a través de eso pues vamos a descubrir un montón de cosas raras que sucedieron ahí, y se va a tratar un poquito pues el tema de ese pueblo, ¿no?, tan importante dentro de las historias western, y que tiene unos giritos y unas reflexiones muy chulas. Undertaker, un pasote, pero recordad que hay que pillarlos de 2 en 2, si no los vais a enterar. Y he dejado para el final el más largo de todos, Ken Parker, de CC Ediciones también. Van poco a poco llegando a su final, al número 50 va a ser el último, pero esto es un western que se lleva publicando desde 1977 de manera ininterrumpida por Berardi y Milazzo, y aquí nos van a recopilar por 10 euritos, que la verdad que está bastante bien de precio. Tenemos este tomico así tipo manga, en blanco y negro, que nos va a recopilar 2 historieticas cortas, que en este caso serán Largo Fusil y Mindtown. Todas estas historias van a compartir al personaje de Ken Parker, que es este trampero, que aquí lo conoceremos, veremos que va con su hermano por ahí, pasan ciertas movidas, y a raíz de ahí pues va a vivir un montón de aventurillas y demás. Este western va a molar mucho porque, a pesar de que, digamos, que son tantos tomos, que son 50 tomos y demás, las historias están contadas de manera
que cada arco se puede entender de forma unitaria. O sea, te puedes leer el largo fusil y luego te puedes pasar al número 30 donde te cuenta otra historia que es diferente, que te vas a enterar muy bien. O sea, no está hecho de manera a lo mejor como las otras series, que sí que van siguiendo, digamos, un orden o son historias consecutivas. Todas estas historias tienen digamos, una estructura muy clásica, tienen un principio, un desarrollo y un final, y ya está, y queda ahí. Sí que es verdad que si te la vas leyendo seguida, hay ciertas menciones, hay ciertos personajes que se conocen y que luego se vuelven a encontrar, y se van a hablar así un poco entre ellos, recordando ciertas cosas, y vas a entender mucho mejor toda la historia de Ken Parker, pero tiene esa peculiaridad de que las historias por sí mismas funcionan. O sea, no vas a necesitar conocer nada previo para enterarte. O sea, la historia va a estar perfectamente bien explicada, y como en el caso de Blueberry que os comenté, todas estas historias, al ser tantas y tan variadas, vamos a tocar pues todos los palos que os podéis imaginar dentro del western, y están muy chulas. La verdad que es muy buena colección esta de Ken Parker. Y nuevamente otro palo de CC, hay números agotados. ¿Cómo quieres que la gente se meta? Pero bueno, chicos, no estamos hablando de cómics western, vamos a dejar ahora estas tonterías a un lado, y estas serían las series. Vamos a ir poniéndolas por aquí. Estas serían las series que os podéis hacer. Vamos a quitar la nueva de Blueberry, o la que más interesa sería la nueva en este caso. Metemos por aquí Undertaker, como los Dalton, vamos a ir así del más alto al más bajito. Y me falta Durango, muchachos. Ahí me llevan. Ay, que se me queda fuera Ken Parker, pues lo ponemos aquí. Pues estos serían las propuestas de series largas, si os queréis meter ya a tope con el western, si os habéis vuelto locos y decís, a mí no me deja autoconclusivo, a mí me temen una serie grande, que me ha ansiado y quiero western en vena, pues aquí tenéis Blueberry, una puta pasada, tiene sus años, igual os cuesta un poco, pero para mí siempre va a ser la mejor. Dos series modernas, brutales, muy buenas, no llevan muchos tomos, podéis poner al día rápido. Ken Parker es un locurón también, tiene muchos años, pero hasta el día de hoy no ha parado de salir, tiene mucho mérito. O sea, yo creo que puede que al final incluso supere a Blueberry en toda la amplitud de temas y de cosas que va a tratar. Y Durango, espagueti western puro, palomiteo, pistoleo y duelos a la luz del ocaso. Bueno, chicos, elegid la que queráis y nada, espero que os haya gustado este especial western. Bueno, ¿qué os ha parecido? Madre mía, la verdad que no veas tú el trabajazo, luego para guardar todo esto. Aquí esta vez no he hecho ni plano final porque es que era un disparate, no me cabía ni en la mesa. Pero bueno, podéis ir rebobinando, podéis ir viendo así las distintas propuestas y os quejaréis, os quejaréis. Ya no tenéis excusas para no meteros al western. Anda, que no ha habido aquí recomendaciones, 20 o 20 y pico cómics de western. Y hay muchos más, que no he querido meterlos todos por no saturar, pero hay muchos más. Yo he hecho aquí una pequeña selección. Cualquier duda, cualquier cosita que me queráis dejar en comentarios o alguno que no haya añadido por aquí y que vosotros así, los YouTube, o sea, los suscriptores así más acérrimos al género western, que sepan de alguno que esté guapo y tal, que me lo recomienden a mí también, que yo llevo un tiempo que llevo buscando cositas, porque en realidad hay bastantes, pero no tantas. Así que nada, mis cositas, espero que os adentréis en este género, porque la verdad que es una chulada. Ya habéis visto que tiene un dibujazo de la hostia. Y no os penséis que son siempre las mismas historias. O sea, dentro del género, si el guionista es bueno, sabe coger de las 4 cositas así que son típicas del western, crearte 1001 argumentos. Y además que es la hostia, hombre. Si esto es la esencia de un montón de géneros que nos gustan mucho. Lo que pasa es que a veces nos ponen naves espaciales, marcianas, no sé qué, y parece que es otra cosa. Esto es el que me decía a mí, el Mandalorian me gusta, pero el western no. Venga, vamos, no me jodas, que el Mandalorian es un western. Bueno, mis cositas, nos vemos muy pronto y haré pronto una encuestica para ver cuál es el próximo. La cosica recomienda cómics, a ver de qué género queréis. Ya iré pensando así distintos y el que gane pues será el siguiente. Así que está en vuestras manos, gente. Venga, un saludico. Tú, sí, tú, el que estás mirando ahí, ¿te ha gustado el vídeo? Pues dale a like, suscríbete, compártelo por ahí, le das al redón del S que ahí te suscribes directamente, si es que más fácil no te lo puedo dejar, muchacho. Y si no, mira a ver las ventanicas esas que van saliendo, vas viendo más vídeos nuestros, y yo qué sé, vamos siendo cada vez más, hombre. Venga, ayuda a las cositas del pantano un poquito, anda, muchacho, ni que te cobraran por ello.